alas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 560, Bastardo bastante inútil 6. Choyan miró la mano débil y delgada en su hombro antes de sonreírle a Kale. ¿De qué hay que sonreír? Kale estaba refunfuñando, pero su rostro no podía contener las emociones que fluían en su interior. Lee Seung-won, que se acercó a Kale, miró esto con asombro. Era extremadamente raro que Kim Rok-soo mostrara sus emociones así. Pero Park Jin-tae estaba aún más sorprendido que Lee Seung-won. Que Kim Rok-soo tenga esa expresión. El hecho de que Kim Rok-soo estuviera haciendo todo lo posible para deshacerse de la gratitud y las emociones visibles en su rostro fue impactante. Había habido muchas cosas de las que sorprenderse gracias a Kim Rok-soo hoy, pero nada era tan impactante como esta mirada ahora mismo. ¿Quién es este? Es alguien que conocía antes. Parece extremadamente feliz de verlo. Los ojos de Park Jin-tae comenzaron a temblar. Estaba sorprendido por Kim Rok-soo, pero también estaba sorprendido por esta nueva persona que había aparecido. Park Jin-tae apenas pudo abrir la boca para hacer la misma pregunta de nuevo. Kim Rok-soo, ¿quién es este? Kim Rok-soo, que estaba tratando de calmar sus emociones, miró hacia Park Jin-tae. Los ojos de Kim Rok-soo se nublaron en ese momento. Park Jin-tae estaba mirando cautelosamente a Choyan sin poder mirarlo directamente. Sonrisa. Park Jin-tae pudo ver a Kim Rok-soo sonreír mientras lo miraba. Park Jin-tae se dio cuenta después de ver esa sonrisa en el rostro de Kim Rok-soo. Este bastardo realmente lo sabe. Este bastardo realmente sabía sobre su otra habilidad. Kim Rok-soo lanzó un golpe de confirmación. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo, señor? La boca de Park Jin-tae se abrió y cerró sin poder decir nada. Kale se rió con esa respuesta. La segunda habilidad de Park Jin-tae. Esa habilidad era bastante abstracta, pero de alguna manera, extremadamente detallada. Presión basada en la fuerza del oponente. Park Jin-tae podía saber si un oponente era más fuerte o más débil que él en función de la presión que sentía. Había menos presión si eran más débiles y más presión para los oponentes más fuertes. Por eso había hecho su trabajo en silencio sin quejarse mientras Lee Soo-yuk, que era más fuerte que él, estaba en este refugio central. Por eso también la tasa de mortalidad durante las cacerías de Park Jin-tae fue del 0%. Hubo momentos en que regresaban sin comida, pero al menos nadie que salía de casa con Park Jin-tae murió nunca. Era porque Park Jin-tae evitaba a todos los enemigos fuertes. Pero él ocultó esto a todos. Ocultó su segunda habilidad a todos los demás. Pero Kale sabía sobre esta habilidad especial. Fue por el pasado cuando los refugios centrales fueron destruidos. La abuela Kim le había dicho lo siguiente a Park Jin-tae mientras el refugio se derrumbaba. Jin-tae, estará bien si todos luchamos juntos. No, no importa. Park Jin-tae se había opuesto con mucha firmeza. ¿Por qué dices eso sin siquiera intentarlo? La abuela Kim respondió y Park Jin-tae miró a su alrededor a la abuela Kim y a los demás que no querían correr antes de casi gritarles. Puedo decirlo. Park Jin-tae estaba extremadamente molesto. En realidad, pensándolo ahora, era miedo. Ahora es factible, pero no podemos lidiar con los bastardos detrás de estos bastardos. ¿Tenemos que escapar? ¿Cómo sabrías eso? Te dije que lo sé. Es mi habilidad. ¿Puedo decir si algo es fuerte o débil en función de la presión que siento? Park Jin-tae había gritado a todo pulmón. Nunca antes había sentido tanta presión. Todos vamos a morir si no corremos. Pero el punk que dijo eso no se escapó hasta el final. Hizo eso a pesar de que debería haber sabido que iba a morir. En base a la fuerza de Park Jin-tae en ese momento, la presión que sintió probablemente fue extremadamente pesada hasta el punto de la muerte. Habría sentido la fuerza de los monstruos de grado 1 cargando contra ellos como un tsunami. Kale solo tenía un término para describir a Park Jin-tae. Bastardo loco. Park Jin-tae era un bastardo bastante loco y divertido, pero Kale ahora podía entender por qué no había escapado. Estaba planeando hacer lo mismo él mismo. Kale observó en silencio a Park Jin-tae, que lo estaba mirando fijamente en silencio con una mirada penetrante. Los puños apretados de Park Jin-tae probablemente estaban llenos de sudor en este momento. En base al sudor frío en su frente, su espalda probablemente también estaba cubierta de sudor.
Debe estar sintiendo una presión abrumadora en este momento. La presión que el Choyan actual le dio a Park Jin-tae debe ser severa. Kale le puso algo de fuerza a la mano que tenía en el hombro de Choyan. Miró a Park Jin-tae y a Lee Seung-won mientras empezaba a hablar. Este es mi Dongsen. Choyan miró hacia Kale. Su nombre es Choi Han. Kale fingió no ver la mirada de Choyan y continuó hablando. Y es la persona más fuerte que hay en este terreno. Los ojos de Park Jin-tae y Lee Seung-won se abrieron de par en par. Definitivamente no perderemos si este punk está con nosotros. Kale tenía una sonrisa brillante en su rostro. Park Jin-tae y Lee Seung-won podían ver la total confianza en los ojos de Kim Rok-soo. Puedes charlar aquí. Park Jin-tae estaba mirando a Choyan incluso mientras decía eso. ¿La persona más fuerte en este terreno? Se preguntó si Kim Rok-soo estaba diciendo la verdad, pero no tuvo más remedio que aceptarlo. Definitivamente, es más fuerte que cualquier cosa que haya visto. Park Jin-tae había sentido una presión incomparable proveniente de Choyan que estaba a años luz de los monstruos de grado 1 que discutieron antes. Ni siquiera Lee Soo-hyuk puede igualarlo. Lee Soo-hyuk no sería nada frente a este punk llamado Choyan. ¿Cómo es posible que una persona así? Pensó que podrían ser capaces de sobrevivir a la horda de monstruos de grado 1 como Kim Rok-soo esperaba, especialmente con una persona así aquí. Por supuesto, no lo sé con certeza. Este personaje de Choyan era más fuerte que un monstruo de grado 1, sin embargo. Los monstruos de grado 1 iban a venir hacia ellos como agua fluyendo. No podía esperar cómo se compararía Choyan con un gran número de monstruos. Muchas gracias. Apartó la mirada de Choyan después de escuchar la voz de Kim Rok-soo. Disfruta tu conversación. Park Jin-tae luego cerró la puerta y salió de la habitación. El espacio que Park Jin-tae les proporcionó era tranquilo. Era lo suficientemente bueno para que los dos charlaran. Siéntate. Kale se sentó en una silla y señaló la silla frente a él mientras decía eso y Choyan se sentó. Los dos se miraron en silencio hasta que Kale abrió la boca para hablar. Cuéntame en detalle lo que pasó. Choyan comenzó a hablar como si esperara esa pregunta. Actualmente, la puerta al mundo demoníaco, bueno, el reino terminable es imposible de acercarse ahora mismo. El socavón. La entrada a ese agujero estaba cubierta por una barrera negra en este momento. Naturalmente, es imposible teletransportarse al reino terminable también. Kale inmediatamente comenzó a hablar después de escuchar que no era posible teletransportarse. ¿Qué pasa con Erua Benim y la señorita Rosalind? ¿Qué pasa con Bud? Sabía que te preocuparías por los demás primero. Choyan negó con la cabeza mientras miraba a Kale. ¿Cómo puedo no estar preocupado? Date prisa y dime. Choyan reanudó su discurso a instancias de Kale. ¿Recuerdas a la sacerdotisa jefa adjunta Cotton, verdad? Sí. Esa persona era la doncella santa del dios de la guerra. ¿Howe era una doncella santa? Kale no pensó que la sacerdotisa jefa adjunta fuera una simple sacerdotisa, ya que podía usar el objeto divino del dios de la guerra, pero nunca esperó que fuera la doncella santa. Había un refugio que ella había creado. ¿El lugar donde había mantenido a los miembros de la Brigada Ranger encarcelados? Sí, ese lugar. Erwaben Nim y los demás se están refugiando allí. Aparentemente, no se mueve ni siquiera ante los ataques del bando de la Estrella Blanca. Choyan recordó la conversación que tuvo con Erwaben. Según Erwaben Nim, ese lugar tiene la bendición del dios de la guerra, por lo que debería poder durar al menos 3 meses. Originalmente, los templos del dios de la guerra eran refugios para los débiles en tiempos de guerra. Se decía que tenían capacidades defensivas extremadamente fuertes. Aunque ese lugar no era un refugio oficial, tenía la bendición del dios y fue creado por la doncella santa, por lo que debería durar 3 meses como mencionó Erwaben. Kale comenzó a hablar. Algo anda raro. Pero Kale sintió que algo andaba mal. La puerta al mundo demoníaco era una de las 3 áreas restringidas del continente oriental. Pensé que las manos de los dioses no podían llegar hasta ahí. Eso fue lo que dijo el duque Fredo. Originalmente, ese es el caso. ¿Estás diciendo que hay excepciones? Sí. ¿Cómo qué? Choyan dudó un momento.
Kale se puso tenso mientras se preguntaba qué diría y Choyan finalmente comenzó a hablar. No lo sé. ¿Qué? Kale comenzó a fruncir el ceño. Choyan evitó la mirada de Kale. Lo siento, no tuve tiempo de escucharlo. Tuve que correr aquí. Kale se quedó sin palabras. ¿Qué podía decir cuando Choyan no escuchó la explicación porque vino a salvarlo? Pero Choyan le echó un vistazo a Kale antes de agregar rápidamente. ¿Deberías poder escuchar eso de Eruhaben Nim o del sacerdote principal adjunto Cotton una vez que regresemos? Está bien. Puedo escucharlo más tarde. Choyan continuó hablando mientras Kale aceptaba la situación. Sí, Kalenim. Según lo que Eruhaben Nim nos dijo, has estado inconsciente dentro del orbe negro durante 3 días hasta ahora. Espera, Kale detuvo a Choyan. ¿dijiste 3 días? Sí, ¿Pero solo he estado aquí por un día? ¿El tiempo fluía de manera diferente aquí? no sé mucho sobre esa parte, sin embargo, Choyan dudó un momento antes de comenzar a hablar de nuevo. la Estrella Blanca y sus subordinados tienen una formación apretada alrededor del orbe negro en el que estás atrapado, lo que hace imposible que Eruhaben Nim ni nadie más en el reino terminable se acerque. Choyan contuvo un suspiro. Del mismo modo, los demás y yo intentamos acercarnos desde afuera del sumidero, pero no pudimos romper la barrera negra que cubre el sumidero, y luego, Choyan se detuvo por un momento. No le digas. Recordó lo que Alberu le dijo. No le digas demasiado sobre lo que está pasando aquí. Definitivamente se esforzará demasiado porque está preocupado. Alberu era la persona más ocupada alrededor de Choyan en este momento. Estaba haciendo mucho para compensar la ausencia de Kale. Choi-Han, sí, en primer lugar tú vas y ayudas a Kale. Ayúdalo con esa prueba o basura o lo que sea. No sé el contenido, pero quiero que lo ayudes a terminarlo rápidamente y evitar que se convierta en un miembro de la raza demoníaca. Choyan le había contado a Alberu sobre lo que iba a ofrecerle al dios de la muerte. Alberu le había agregado a Choyan que se iba. Lo siento. Tú realmente eres un instructor increíble. Choyan sabía por qué Alberu se estaba disculpando con él. Miró a Kale. de todos modos, esa era la situación antes de que viniera aquí a rescatarte, Kalenim. Kale se frotó la cara con ambas manos después de escuchar eso. Estoy seguro de que no es todo. Supongo que no planeas decirme qué más está pasando. Sí, ¿Los demás te dijeron que no me lo dijeras? eres muy perspicaz. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Choyan. No lo había dicho porque Alberu le dijo que no lo dijera, pero Kale ya parecía tener una idea de lo que estaba pasando. Choyan hizo contacto visual con Kale mientras se molestaba. Dime lo que te dijo el dios de la muerte. Choyan cerró los ojos por un momento antes de abrirlos y comenzar a hablar. Según la señorita Cage, Kalenim está actualmente dentro de la enemigo de los dioses, que es el dios sin nombre, y también la prueba del dios sellado. ¿El enemigo de los dioses? ¿El dios sellado? Kale pensó en esos ojos de color sangre que decían que era maldad, desesperación y soledad. Pude charlar con el dios de la muerte después de eso. Choyan comenzó a revelar la conversación que había tenido a solas con el dios de la muerte. Dijo que debes superar la prueba para sobrevivir a la prueba de ese dios. Dudó por un momento antes de agregar. Pero nadie ha podido superar la prueba sin la ayuda de ese dios hasta ahora. Por eso vine aquí para ayudar. Porque tú de todos los... Porque tengo la vida más larga. Tenía vida extra que podía usar para hacer un trato. No existe algo como vida extra. Yo la tenía. Choyan sonrió a Kale, que fruncía el ceño. El dios de la muerte dijo que necesitaba una compensación para involucrarse en los asuntos de otro dios, incluso si ese dios está sellado. Esa es la regla. Regla mi trasero. Hacen lo que les da la gana cuando les da la gana. Choyan negó con la cabeza ante el comentario de Kale. La señorita Cage dijo que el dios de la muerte también tenía que hacer un sacrificio. Este dios es fuerte, incluso si está sellado, por lo que el dios de la muerte tuvo que pagar un alto precio para entrometerse en la prueba de ese dios. No odies demasiado al dios de la muerte. Eso es lo que dijo la señorita Cage.
No te preocupes. Odio tanto al dios de la muerte como al dios sellado por igual. No odio a uno más que al otro. Choyan soltó una risa incómoda. Kale le hizo una pregunta a Choyan, que se reía sin darse cuenta. Eso, ¿qué es ese bastardo dios sellado? ¿Cambiar esta prueba como le plazca? Eso no es posible. Kale miró a Choyan con sorpresa después de escuchar una respuesta tan segura. Lo pregunté. Me preguntaba si eso era posible, ya que se llamaba una prueba. Choyan le había hecho la misma pregunta al dios de la muerte. Dije que hay reglas para que un dios se acerque a un humano. Esas reglas son absolutas, e incluso los dioses no pueden cambiarlas, aunque el método que un dios usa para acercarse a los humanos es totalmente diferente. Kale de repente recordó cómo el árbol del mundo le dijo que los dioses comparten su voluntad con este mundo haciendo tratos o contratos con los humanos. Una de las reglas absolutas para el dios de la muerte es hacer un voto de muerte. Del mismo modo, este dios sellado puede crear pruebas según su regla absoluta, pero no puede alterar el contenido de esa prueba. Choyan se reservó información. El dios de la muerte le dijo que no lo mencionara por ahora. Ese dios sellado fue sellado porque una vez rompió una regla. Por supuesto, no era una regla relacionada con la prueba. Esa fue la razón por la que el dios de la muerte cooperó con Choyan, quien dijo que quería venir aquí. Kalenim, ¿cuál es la prueba? Choyan no había oído hablar claramente de la prueba por parte del dios de la muerte. Solo vino a ayudar a Kale. El trasfondo parece ser el pasado de Kalenim. Así es. Este es mi pasado. Es cuando tenía 20 años. Kale parecía pensativo mientras seguía hablando. No estoy seguro, pero creo que solo tengo que superar mi desesperación pasada. Choyan asintió con la cabeza. Kalenim, el dios de la muerte, me dijo que te dijera esto, si parece que no sabes mucho sobre la prueba. La voz tranquila de Choyan llegó a los oídos de Kale. El pasado no se puede cambiar. Sin embargo, puedes superar la desesperación del pasado que permanece en tu corazón. Kale inconscientemente comenzó a hablar. Ya, la desesperación que permanece en mi corazón. El dios de la muerte parece saber sobre la prueba. Kale guardó silencio después de escuchar el comentario de Choyan antes de asentir en señal de acuerdo. Luego dudó por un momento antes de comenzar a hablar. Choyan, vamos a estar luchando bastante aquí también. Soy consciente. No puedo usar ningún poder aquí para luchar. Tendrás que hacer todo. Soy consciente. Kale no pudo evitar refunfuñar ante la tranquila respuesta de Choyan. ¿El que te hace feliz? Sí, estoy muy feliz. Eres un bastardo loco. Choyan le devolvió una sonrisa inocente. Kale negó con la cabeza. No lo sé todo por ahora, pero... Era obvio que Choyan no le había contado todo lo que sabía. Tendré que concentrarme en superar esta prueba primero. Estaba preocupado por los demás. Sentía la necesidad de moverse con eficiencia. Pero aún no tenía planes de apresurar las cosas. Se encargaría de las cosas una por una en orden, tal como lo había planeado. Kale se levantó de su asiento. Mañana habrá una gran batalla. La vida de muchas personas depende del resultado de esa batalla. Sí, Kalenim. Choyan también se levantó de su asiento. Después de eso, nos dirigiremos a Seomyeon, Busan. Entiendo. Podrás conocer a Choi Jun-soo. Kale pudo ver que los hombros de Choyan temblaban un poco. Y habrá un monstruo sin rango allí. Había una razón por la que los monstruos sin rango infundían miedo en el mundo. Los monstruos sin rango eran capaces de destruir los nuevos refugios centrales. Por eso, la sociedad futura que utilizaba los refugios centrales como base temía más que nada a los monstruos sin rango y los consideraba sus mayores enemigos. Seomyeon, Busan. Ahí es donde aparecería el nuevo refugio central y el monstruo sin rango intentaría destruir ese refugio central y matar a todos los humanos en el área cercana. Ese monstruo es extremadamente fuerte. ¿Incluso más fuerte que yo? Por supuesto. Estaba seguro de eso. No podrás derrotarlo solo. Luego agregó rápidamente. Y ese monstruo podría aparecer también en nuestro mundo. Las posibilidades de que eso suceda son altas. La cara de Choyan se endureció. Kale miró la cara rígida y continuó hablando. Junto con 7 monstruos aún más fuertes. Los dos se miraron. Voy a matar a ese monstruo.
Kale planeaba salvar el refugio central en Seomyeon, Busan. Choi-han, Sí, Kalenim. estamos seguros de derrotar al primer monstruo sin rango si estás a mi lado. Kale contuvo lo que quería decir y dijo algo más. Ni siquiera puedo alimentarte bien aquí. Kalenim. Yo. Llámame Hyung. Todos pensarán que es raro si me llamas Kalenim. Kale extendió la mano hacia Choyan, quien se encogió. Eres mayor que yo, pero tengo 20 años. Choyan miró silenciosamente esa mano antes de extender su propia mano. Entiendo. Te llamaré Hyung. Roksu Hyung. Los dos se dieron la mano. Kale sintió que finalmente podía respirar un poco mejor y sintió alivio de la sensación de responsabilidad y carga que sentía aquí por primera vez. 11 de la mañana. El refugio central perdería sus poderes en una hora. Saludos a todos los que están viendo esto con un buen cafecito. ¡Provecho! Capítulo 561. Ahora comenzaremos el primer registro 1. 25 de octubre, 11 de la mañana. Kale observó en silencio a Lee Seung-won, quien lo estaba mirando mientras hablaba. Sigue adelante. Lee Seung-won dudó antes de responder a Kale. Jung, ¿realmente será útil esto? Kale levantó la vista después de ver la incertidumbre en los ojos de Lee Seung-won. Pudo ver el cielo despejado. Estaba actualmente en la azotea del edificio del refugio central. Kalenim. Kale recordó la conversación que tuvo con Choyan anoche. ¿Qué es? El dios de la muerte dijo esto de pasada, pero de cualquier manera, esto es lo que dijo. Choyan se había preguntado si era importante, pero aún así lo dijo como si no fuera nada. El dios sellado no puede regresar al pasado, pero puede abrirse camino hacia una dimensión diferente. Choyan luego se encogió de hombros, diciendo que eso era todo. Kale, quien había estado extremadamente ocupado desde anoche, finalmente pudo pensarlo ahora que tenía algo de tiempo. ¿Puede abrir un camino hacia una dimensión diferente? ¿Acaso eso significaba que este lugar no era una prueba creada con su pasado como telón de fondo? ¿Podría ser un lugar diferente? ¿O era solo una ilusión creada para su prueba? Roksu Hyung. Kale giró su mirada. ¿Puedo preguntarte qué quieres decir con eso? Kale se encogió de hombros ante la pregunta de Choyan. Nada importante. Solo estaba pensando en lo de la dimensión que mencionaste anoche. Choyan entendió al instante lo que Kale estaba pensando. ¿Estás pensando que una dimensión diferente? Miró a Lee Seung-won por un momento antes de callarse. Lee Seung-won estaba mirando a Choyan con interés. ¿Dijo que era el Donsaeng cercano de Rock So-jung? Se decía que eran como hermanos de sangre. Tiene la misma edad que yo. Tenían la misma edad, pero a Lee Seung-won le costaba hablar con Choyan por alguna razón. Choyan también se quedaba al lado de Rock So-jung y no intentaba conversar con los demás. Kale asintió con la cabeza a Choyan, quien había dejado de hablar después de mirar a Lee Seung-won. Sí, solo estoy pensando en esa declaración. Pero yo entré en tu consciente. En fin, esa era la condición. Desde que Choyan había entrado en la conciencia de Kale, no creía que fuera una dimensión diferente ni nada parecido. No estoy seguro. Desafortunadamente, Kale no confiaba ni en el dios de la muerte ni en el dios sellado. Dioses. Nunca los había visto mentir, pero sí los había visto no decir toda la verdad muchas veces. De cualquier manera, ya sea que este mundo sea una ilusión o una prueba, o lo que sea, iba a tratarlo como si fuera real. Kale ya había tomado una decisión. Miró hacia Lee Seung-won y comenzó a hablar. ¿Preguntaste si esto será útil? Esa fue la pregunta que Lee Seung-won le había hecho a Kale hace un momento. Jung, ¿esto realmente será útil? Lee Seung-won asintió con cautela. Sí. ¿Crees que será útil? Kale asintió con la cabeza a la pregunta. Será útil. Cuanto más real fuera este mundo para Kim Rok-so y Kale Nituse. La habilidad de Lee Seung-won era necesaria. No importaba si este mundo era una ilusión o una prueba. Tenía que crear un futuro para ellos. Tenía que darles esperanza. ¿No sería esa la mejor manera de deshacerse de su desesperación? Si deshacerse de la desesperación de Kale, o en realidad de Kim Rok-so,
eran las condiciones para pasar esta prueba. Eso hacía más importante que Kale creara un futuro para ellos. De esa manera podría lavar la desesperación que tenía no solo por este momento, sino por el futuro que vendría. Te lo dije, ¿verdad? Puso su mano en el hombro de Lee Seung-won, el chico que solo era 3 años menor que él en este lugar. Los datos son el futuro. Incluso los humanos débiles pueden derrotar a un monstruo si conocen su debilidad. Ser capaz de pensar, esa es la mayor fortaleza que tienen los humanos. La habilidad de Lee Seung-won. Grabación. Kale miró la pequeña insignia en la mano de Lee Seung-won. Era una insignia al azar que había estado rodando dentro del edificio. Seung-won, la información que crees con tus habilidades se convertirá en la esperanza para este mundo. Para sobrevivir. ¿Estás diciendo que es un poder inútil para la supervivencia? Lee Seung-won asintió con la cabeza y respondió en voz baja a Kale, quien lo interrumpió y preguntó. Sí. No existe tal cosa. Kale no estuvo de acuerdo con Lee Seung-won sin dudarlo. No existían habilidades que fueran inútiles para la supervivencia. Necesitaban cada habilidad. Sin embargo, solo era la diferencia de si se necesitaba ahora o para el futuro. Kale miró hacia abajo desde el techo. Lee Seung-won también miró hacia abajo al suelo. Estaban mirando el área dentro de los límites donde los monstruos no llegaban. Lee Seung-won lo absorbió todo. Más gente que nunca estaba de pie dentro de los límites. Podía sentir el alboroto dentro del edificio en este momento. Lee Seung-won escuchó el susurro de Kale. Seung-won, mira bien las batallas de hoy. Ese susurro era muy seguro, como si estuviera diciendo la verdad. Verás cómo incluso las personas sin habilidades pueden luchar y ganar. Lee Seung-won volvió a mirar a Kale. Kale estaba de pie en ese momento. Chillido. Kale miró hacia Park Jin-tae, quien había abierto la puerta del techo y estaba entrando. Park Jin-tae estaba con Lee Seung-min mientras se acercaban a Kale. Abrió la boca para hablar. Les entregué tu mensaje a los otros refugios centrales. También fuimos a más refugios temporales. ¿No te llamaron loco? Fifth. Park Jin-tae se rió entre dientes. Por supuesto que lo hicieron. ¿Quién no lo haría? Les estábamos diciendo que todos los refugios serían destruidos y que los monstruos vendrían corriendo. Desde anoche hasta esta mañana. Park Jin-tae y algunos otros habían reunido urgentemente equipos para ir a visitar los 2 refugios centrales cercanos a este. También se detuvieron en los refugios temporales que conocían en el camino. Habían informado a todos esos refugios sobre las cosas que Kim Rok-soo le había dicho a Park Jin-tae. También les entregaron las cosas que Kim Rok-soo les dijo que entregaran. También trajimos de vuelta a las personas que nos creyeron tal como querías. Una esquina de los labios de Kale se levantó después de escuchar el comentario de Park Jin-tae. ¿Fue solo porque yo quería? ¿No nos trajiste porque querías salvarlos? ¿No es por eso que seguiste haciéndolo toda la mañana, aunque se suponía que terminaría al amanecer? Park Jin-tae había estado ocupado desde anoche y toda la mañana de hoy trayendo gente de muchos lugares. Park Jin-tae evitó la sonrisa de Kale. No digas esas tonterías. Sonrisa. Kale sonrió una vez más y Park Jin-tae comenzó a fruncir el ceño mientras comenzaba a hablar de nuevo. Repartí toda nuestra comida excepto por un día. Park Jin-tae no repartió toda la comida que habían reunido durante las cacerías. Siempre dejaban de lado una parte de la comida con fechas de caducidad largas. Lo hicieron para los días en que no podían cazar. Pero hoy había repartido la mayoría de sus reservas. Todos deben haber comido hasta quedar satisfechos. Esa es la única forma de que puedan lidiar con tu plan. Park Jin-tae dio un paso hacia Kale. Luego comenzó a hablar con tono preocupado. Nos moriremos de hambre en un día si has mentido. Los ojos calmos de Kale miraron hacia Park Jin-tae. ¿No me crees? Park Jin-tae miró más allá de Kale y a Cho-yan. Luego también miró a Lee Seung-won. Park Jin-tae luego comenzó a hablar de nuevo. No he visto ningún monstruo cerca desde anoche. Está tranquilo incluso cuando estamos fuera del límite. Parece que los monstruos se esconden de los humanos. Es la calma antes de la tormenta.
Park Jin-tae asintió con la cabeza. No tengo previsión, pero sí tengo mi intuición. Parecía que habría una tormenta pronto. Lee Shul-min tenía una expresión rígida mientras estaba de pie detrás de Park Jin-tae también. Parecía haber sentido el miedo inquietante que los rodeaba también. La abuela Kim me dijo que te diera un mensaje. Dijo que las cosas que pediste están todas preparadas. Entonces supongo que debería bajar ahora. Kale se dirigió hacia la puerta. Luego se dirigió hacia abajo. Park Jin-tae y Choyan estaban justo detrás de él. Lee Seung-won los observó por un momento antes de empezar a hablar. Son las 11:45 de la mañana del 25 de octubre. Su voz sonaba un poco ansiosa. Todos los refugios centrales serán destruidos a las 12:01 del mediodía. Los refugios temporales también serán destruidos poco a poco. Los monstruos atacarán continuamente durante 24 horas. Lee Seung-won cerró los ojos por un momento antes de abrirlos de nuevo. Sin embargo, La voz de Lee Seung-won empezó a sonar más enérgica. un nuevo refugio central pronto aparecerá. Su voz estaba siendo grabada. Planeamos dirigirnos hacia allá. Lee Seung-won dudó antes de continuar hablando. Kim Rock-soo ha profetizado todo esto y yo, Lee Seung-won, creo todo lo que dijo. Ahora comenzaremos la primera grabación. Lee Seung-won apretó la insignia y se dirigió hacia abajo desde el techo. Era para poder seguir a Kim Rock-soo. Kale miró a su alrededor mientras se dirigía hacia la parte baja del edificio. Podía sentir los susurros y las miradas ansiosas que se concentraban en él. No era muy ruidoso dentro del edificio porque todos hablaban en voz baja. Eso hacía que la gente estuviera aún más ansiosa. Pero los ojos de Kale estaban mirando algo más que esa ansiedad. Hicimos todo lo que pudimos. Solo fue un día, pero hubo muchas cosas preparadas en todo el edificio que Kale había pedido. Oye, Roxu, Abuela, La abuela Kim estaba a cargo de todo dentro del edificio mientras Park Jin-tae iba a los refugios cercanos anoche. Park Jin-tae le dijo a la gente que dejaba todo en sus manos, así que todo pudo proceder rápidamente ya que la abuela Kim tenía una buena reputación con todos. Kale se dirigió a la puerta principal en el primer piso. Señor. Hang Man-soo, que estaba sentado en una silla cerca de la puerta, le hizo un gesto con la mano. Aquí. Toma esto. Tomó el objeto que Hang Man-soo le entregó. Era un reloj. Era uno de los pocos dispositivos que todavía funcionaban. Tic-tac. El tiempo pasaba. Había pasado mucho tiempo mientras él bajaba lentamente mirando a su alrededor. La hora actual era las 11:55 de la mañana. Kale abrió la boca para hablar. Choi Han, mueve al señor. Sí, Hyunim. Hang Man-soo se subió a la espalda de Choyan. Kale salió por la puerta. En el área abierta fuera del edificio. Había muchos usuarios de habilidades reunidos en esta área dentro de los límites del refugio central. Lo miraban con ansiedad, desconfianza, confusión y todo tipo de otras emociones. Kale pasó de largo hacia el borde del límite. ¿Estás aquí? La hermana mayor de Lee Seung-won, Lee Jin-ho, sonrió torpemente y lo saludó. ¿Este es mi lugar? Sí, señor. Choi Han, baja al señor. Hang Man-soo estaba ahora al lado de Kale. Lo habían bajado justo frente al límite. Sintió la suave manta bajo él mientras miraba a Kale. No sabía que tenía este lado. Estaba mirando a Kim Rock-soo, que estaba de pie derecho a pesar de las miradas ansiosas, temerosas, desconfiadas y enfadadas que se concentraban en él, con asombro. Kale empezó a hablar en ese momento. Queda un minuto. Park Jin-tae levantó rápidamente la voz. Todos, a sus puestos. La gente se trasladó rápidamente a sus puestos según la orden de Park Jin-tae. Park Jin-tae pudo ver algunas miradas de desconfianza mientras los veía moverse. ¿Confías en lo que dijo Kim Rock-soo? ¿Qué demonios estamos haciendo tan temprano? Eso era lo que sus miradas decían. Esos eran los gruñidos y las preguntas dirigidas a Park Jin-tae, el líder de este refugio central, que había estado moviéndose por culpa de Kim Rock-soo desde anoche. Esto me está volviendo loco. Park Jin-tae en realidad sentía lo mismo. Se preguntó si realmente deberían estar haciendo esto.
Sin embargo, decidió esperar también ya que dijo que confiaría en Rock-Soo. Pronto. El momento que King Rock-Soo describió estaría aquí pronto. En ese momento, escucharon la voz despreocupada de King Rock-Soo. 3, El sol seguía brillando y el cielo estaba despejado. 2, Todos dentro del refugio central miraron hacia el cielo. Sus corazones latían salvajemente. 1. Y en ese momento, el mundo se volvió oscuro. Todos sintieron como si estuvieran perdiendo fuerza en sus brazos y piernas. Sus cuerpos se sintieron como si fueran a enfriarse. Fue porque podían imaginar la terrible pesadilla que iba a comenzar. Kim Rock-soo tenía razón. Desde dentro de la oscuridad, Park Jin-tae comenzó a fruncir el ceño en este mundo donde no podía ver nada. Fue en ese momento. Nuna. Pudo escuchar la voz de Kim Rock-soo a través de la oscuridad. La estaba llamando a Lee Jin-ho. Nona, habla tan fuerte como puedas. Kale puso su mano sobre el hombro de Lee Jin-ho mientras ella se acurrucaba de miedo por la oscuridad. Tal vez fue por el calor de su cuerpo. Lee Jin-ho comenzó a hablar. Este es un mensaje del refugio de Park Jin-tae. Supuestamente se había especializado en música. Quizás esa fue la razón. Anoche, o tal vez temprano hoy, deberías haber recibido información del refugio de Park Jin-tae. Su voz resonó a través del mundo oscuro. Su habilidad era amplificación. Su voz era lo suficientemente fuerte como para llegar a los refugios cercanos y a los otros dos refugios centrales. Normalmente, no usaría su habilidad ya que atraería monstruos hacia ellos, pero era diferente si los monstruos iban a venir de todos modos. Por favor, usa esa información para persistir. Para las personas en los otros refugios que no habían creído las palabras de Kale que Park Jin-tae les había entregado, su voz sería como un faro. Como se mencionó en la información que entregamos, aparecerá un nuevo refugio central. Los nuevos refugios centrales tendrían el tamaño de 3 a 5 refugios centrales actuales combinados. Pero eso significa que 3 a 5 de los refugios centrales originales desaparecerán. 3 a 5 de los refugios centrales originales desaparecerían y un gran refugio central tomaría su lugar. Ella continuó hablando. Escucharás mi voz una vez cada hora. Era hora de que esa voz dejara de hablar por un momento. Espero verlos a todos en el nuevo refugio central. Sobrevivamos juntos. Kale, que estaba escuchando el tic-tac del reloj que todavía tenía baterías, comenzó a hablar. 10 segundos. 9, 8, 5, 4. Buena suerte. Cuando la primera amplificación de Lee Jin-ho llegó a su fin, 3, 2, 1 segundo. el mundo volvió a iluminarse. ¡Oh! Paso. Park Jin-tae inconscientemente dio un paso atrás. Le daba escalofríos. Una presión intensa lo oprimía por todos lados. Se sentía como si fuera a ser sofocado hasta morir por la presión. Park Jin-tae dejó de retroceder después de mirar hacia adelante. ¿Mierda? No podía ver el final. Había tantos monstruos de grado 3 que Kim Rock-soo mencionó que se movían hacia ellos que no podía ver el final. Los monstruos de grado 2 y grado 1 estarían esperando su turno detrás de ellos. Dios mío. Yo, de verdad. Park Jin-tae podía escuchar la voz asombrada de Lee Chul-min. Todos no podían evitar sentir miedo y desesperación ante la realidad de la situación. Habían rezado para que no sucediera, pero esta pesadilla, no, esta situación real, los estaba sofocando. Escucharon una voz aguda en ese momento. Todos reaccionen. Todos se giraron hacia Kale, que estaba de pie justo frente al límite. Todos estaban mirando su espalda. Kale ni siquiera se había girado. Pero necesitaba hacer algo con la gente que tenía miedo de la realidad de la situación. Necesitaba decirles que no tenían que tener miedo. Choi-han. Kale y Choyan hicieron contacto visual. Barrerlos. Choyan comenzó a correr hacia los monstruos de grado 3 que se abalanzaban sobre ellos. Capítulo 562. Ahora comenzaremos el primer registro 2. Hang Man-soo inconscientemente agarró la ropa de Kale. Eso. Podía sentir las vibraciones del suelo en el que estaba. Boom. 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 El suelo temblaba por los monstruos que se movían hacia ellos. Hang Man-soo comenzó a gritar. Yo,
¿Está bien enviarlo allí solo? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si termina muriendo? Han Man-soo miró a Cho-yan, que se dirigía solo, y luego a Kale sin saber qué hacer. Su rostro ya estaba cubierto de sudor y sus pupilas temblaban de miedo. Kale hizo contacto visual con esas pupilas temblorosas. También estaba así en el pasado. En el momento en que se destruyó el refugio central, Han Man-soo no pudo actuar correctamente al principio porque estaba reprimido por el caos y el miedo. Era alguien que había perdido ambas piernas a causa de un monstruo. Dijo que se le enfriaban las rodillas cada vez que veía un monstruo. Sentía el mismo miedo que había sentido cuando había perdido las piernas y los pies a pesar de que no había nada debajo de sus rodillas. Por eso Kale necesitaba mostrárselo. Señor. Kale comenzó a sonreír mientras miraba los ojos de Han Man-soo, que estaban llenos de miedo. Está bien. Kale señaló hacia adelante. Echa un vistazo. Han Man-soo lentamente miró hacia adelante. Podía ver a Cho-yan impulsándose del suelo de cemento y saltando al aire. ¡Ah! La punta de la espada de Cho-yan apuntaba hacia el cielo. Han Man-soo había visto muchos usuarios de habilidades de manejo de espadas, como el antiguo líder del refugio Lee So-yuk, pero nunca había visto una espada como la de Cho-yan. Era un estilo de espada diferente. Pero estaba familiarizado con la cosa que salía de la punta. Un yong. El humo negro brillante se reunió para crear un gran yong. La punta de la espada se movió del cielo a la izquierda. El yong negro comenzó a retorcerse. La espada se abalanzó de izquierda a derecha. El león negro pareció rugir mientras seguía la trayectoria de la espada. ¡Bang! El león negro se tragó a los monstruos. Las pisadas de los monstruos desaparecieron del lugar por donde había pasado el león negro brillante. Solo quedaron los cadáveres de los monstruos muertos que cayeron al suelo. ¡Ah! No pudo decir nada más. Han Man-soo sintió como si la electricidad corriera por todo su cuerpo. ¿Era realmente la fuerza de un humano? Todos los monstruos de grado 3 del frente habían sido asesinados. El silencio llenó el área. La gente estaba aún más callada que cuando el mundo había estado cubierto de oscuridad. Esta oscuridad que apareció frente a ellos bajo el cielo despejado y ante la desesperación brillaba intensamente en los ojos de todos. Los ojos de Han Man-soo se dirigieron hacia la parte de atrás del chico que había aterrizado en el suelo de nuevo. Era un chico joven con un atuendo y una espada ligeramente únicos. El chico estaba tranquilo. Simplemente se quedó allí con la espalda hacia ellos. Jejeje. El silencio se rompió. Han Man-soo miró hacia atrás. Jajajajaja. Park Jin-tae se reía tan fuerte que sus hombros se movían arriba y abajo. No le quedaba más remedio que hacerlo. Jeje, esto me está volviendo loco. Realmente sentía como si fuera a volverse loco. Se había sentido sofocado al ver a los monstruos de grado 3 acercarse a ellos. Había pensado que incluso podía morir por la presión. Pero en el momento en que este Punk Cho-yan usó sus poderes, la presión que sentía por parte de los monstruos de grado 3 había desaparecido por completo. Esto no es fuerza humana. Ahora sentía una presión aún más fuerte que lo sofocaba. Lee So-hik. Lee So-yuk no era nada en comparación con este tipo. Esa persona también podría haberse vuelto más fuerte ahora, pero aún no podía compararse con Cho-yan. Kim Rok-soo tenía razón. Estaba seguro. Creía que podía sobrevivir si escuchaba a Kim Rok-soo. Pase lo que pase. Entonces comenzó a hablar en voz alta. Despierta si no quieres morir. Fue en ese momento. Nuevos monstruos salieron adelante pisando los cadáveres de los monstruos muertos que estaban frente a ellos. El león negro de Cho-yan había detenido a los monstruos del frente, pero no podía detener a los cientos de monstruos por su cuenta. Escucharon a los monstruos gritar detrás del edificio también. Norte, sur, este y oeste. Los monstruos venían hacia ellos por todos lados. Park Jin-tae levantó la cabeza. Podía sentir que Kim Rok-soo lo estaba mirando. Parecía estar diciendo, es tu turno.
Bastardo gracioso. Park Jin-tae comenzó a reír mientras movía su mano. Luego sacó toda la funda de su cadera. Luego soltó su agarre. ¡Tang! La funda cayó al suelo. Líder Nim. Lee Shul Min y los demás miembros del equipo de ataque lo miraron. Pero Park Jin-tae estaba mirando a Kim Rok-soo. Seguiremos las órdenes de Kim Rok-soo. Caminó hacia Kim Rok-soo, Han Man-soo y Lee Jin-ho. Por lo menos 24 horas. Por un día entero. Kim Rok-soo de ahí es el rey de este refugio. Esa era su única forma de sobrevivir. No podía sentir ningún tipo de presión de Kim Rok-soo. Pero Park Jin-tae sintió un tipo diferente de presión mientras caminaba hacia él. Sí, esa mirada. La forma en que Kim Rok-soo lo estaba mirando. Eso se convirtió en presión. Su mirada parecía tener total confianza en que él sería capaz de hacer algo. Esa mirada le pareció presión a Park Jin-tae. Empezó a reír. Estaba acostumbrado a eso. Estaba acostumbrado a este tipo de presión llena de expectativas. La presión era algo que había acompañado a Park Jin-tae durante la mayor parte de su vida y disfrutaba de este tipo de presión. Puso su mano dentro de su camisa. Envolvió su mano alrededor del objeto frío en su bolsillo y lo agarró. ¡Clic! Una pequeña pistola se reveló al mundo en la mano derecha de Park Jin-tae. Park Jin-tae, miembro del equipo nacional de tiro. Armas, espadas, misiles, etc. La mayoría de las armas utilizadas por los humanos antes del cataclismo todavía eran útiles. Sin embargo, no eran útiles en comparación con las habilidades utilizadas por los usuarios de habilidades. Las armas de antes del cataclismo no eran muy útiles contra estos monstruos. Un monstruo que apenas podían matar con casi 100 misiles podía morir fácilmente por la extraña habilidad de un usuario de habilidad. Pero esas cosas irregulares se habían convertido en la nueva normalidad en este mundo. Esta pistola era una nueva arma en la mano del usuario de habilidades Park Jin-tae. Han Man-soo comenzó a hablar mientras miraba a Park Jin-tae que se acercaba a ellos. Ah, ¿qué más da? No tengo ni idea. Cerró los ojos al ver a Kim Rok-soo sonriéndole. Luego inclinó su cuerpo hacia un lado. Extendió los brazos. Sus manos apuntaban al norte y al sur. Hey, Rok-soo. Empezó a hablar en voz baja con los ojos todavía cerrados. ¿Seré de alguna ayuda? Por supuesto que sí. No podemos hacer esto sin ti, amigo. Han Man-soo empezó a sonreír. ¿De verdad? ¿Es realmente así? ¿No funcionará sin mí? ¿Soy útil? ¿Puedo hacer algo? Los labios de Han Man-soo temblaban. Bueno, entonces, ¿por qué no? Las manos de Han Man-soo empezaron a brillar. Han Man-soo tenía una habilidad defensiva. Había perdido sus dos piernas, pero sus dos brazos estaban bien y todavía podían usar este poder. Paredes empezaron a aparecer en ambas manos. Eran paredes gruesas, anchas y altas, semi-transparentes. Goteo. En el momento en que un sudor frío recorrió la frente de Han Man-soo y cayó al suelo. Maldita locura. Park Jin-tae se reía mientras juraba. La cabeza de Kale empezó a moverse. El edificio de 3 pisos que había sido el refugio central. Ahora era solo un edificio con un lado roto. Un muro se levantó en los lados sur y norte de este edificio cuadrado. Las paredes tenían aproximadamente 1.5 pisos de altura. Eran mucho más altas que incluso los monstruos que eran más altos que los humanos. Kale apretó los puños. Funcionó. El poder de Han Man-soo era el mismo que en el pasado. Kale bajó la cabeza. Jejeje. Han Man-soo se estaba riendo. Abrió ligeramente los ojos y miró a Kale. Oye, ¿lo hice bien? Sí, señor. Pero creo que solo puedo mantener esto arriba por unas 2 horas. Kale comenzó a reír. Eso es suficiente. Apartó la mirada de Han Man-soo y levantó la cabeza. La sonrisa desapareció de su rostro. Los monstruos de grado 3 atacarían desde el este y el oeste ya que los lados sur y norte estaban bloqueados. Choyan había regresado y Kale le dio una palmada en el hombro en lugar de decirle buen trabajo y comenzó a hablar. Escuadrón 1 al este. Choyan comenzó a moverse hacia los monstruos que cargaban desde el este.
Entonces Kale le dio una palmada en el hombro a otra persona. Escuadrón 2 al oeste. Park Jin-tae comenzó a moverse hacia el oeste. John. Kale tuvo que escuchar a Lee Seung-won que se había acercado por detrás. La incertidumbre se había ido en cierta medida de los ojos de Lee Seung-won ahora. La abuela dijo que todo está listo. Kale se giró después de escuchar eso. El edificio de 3 pisos. Habían quitado todas las puertas y ventanas de este edificio anoche. La abuela Kim estaba mirando a Kale desde la parte superior del techo. La mirada de Kale comenzó a moverse. Miró hacia los lados este y oeste del edificio. Podía ver gente en esas ventanas. No eran usuarios de habilidades. Pero todos participarían en esta batalla. Kale levantó la mano. Luego comenzó a mirar a otro lado. Primero, miró hacia el oeste. Estaba mirando a Park Jin-tae. Líder Nim. Park Jin-tae no respondió al SHUL Min. Jeje. Simplemente siguió riendo. Era real. Realmente era real. Es como Kim Rok-soo dijo que sería. Kim Rok-soo había dicho lo siguiente. Norte, sur, este y oeste. Los monstruos de grado 3, que se acercan por todos lados, serán diferentes. Si bloqueamos el norte y el sur, los monstruos que se acercan a esas direcciones terminarán divididos y seguirán a los monstruos del este y el oeste. Los monstruos al frente de los lados este y oeste son un poco más difíciles de manejar. Primero, el lado oeste. Los monstruos de grado 3 que vienen del oeste son monstruos venenosos. Los monstruos al frente ahora eran monstruos venenosos que Park Jin-tae había enfrentado antes, tal como Kale había dicho. ¡Boom! 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 Tantos monstruos se acercaban a ellos que el suelo temblaba. Park Jin-tae se paró frente a esos monstruos. Kale bajó la mano en ese momento. Lee Jin-ho comenzó a hablar solo lo suficientemente alto para que la gente en su refugio central lo escuchara. Fuego. Park Jin-tae podía ver flechas en llamas volando por encima de él. Levantó la cabeza. La gente estaba lanzando cosas en llamas desde las ventanas de todos los edificios. Algunos de ellos disparaban flechas, pero la mayoría solo tiraban cosas tratando de asegurarse de no golpear al grupo de Park Jin-tae con ellas. Kim Rok-soo había dicho lo siguiente. Son venenosas, así que vamos a quemarlas todas de inmediato. Tú y la gente del refugio pelean juntos. Quema a los monstruos. Fuego. Park Jin-tae murmuró en voz baja para sí mismo antes de girar la cabeza. Inclinar. Kale inclinó la cabeza hacia un lado. Fuego. La mano de Park Jin-tae comenzó a moverse después de ver a Kale haciendo señas para que disparara. Ah, esto es tan divertido. Instantáneamente terminó de cargar el arma. Los demás no podían ver ninguna bala. Pero él sí podía ver las balas. Apuntó el arma hacia sus objetivos. Los objetivos eran los monstruos que escupían veneno en el frente, así como el fuego lanzado por los demás. Park Jin-tae apretó el gatillo. ¡Tang! Una pequeña bala salió disparada por el cañón. Park Jin-tae abrió la boca para hablar. ¡Explota! La pequeña bala que volaba rápidamente explotó de repente. El fuego salió disparado y se extendió en todas direcciones. Usuario de habilidad de tipo ataque, Park Jin-tae. Su atributo era el fuego. Los fuegos que los demás lanzaron tocaron su fuego. ¡Bang! Ocurrió una gran explosión. Park Jin-tae miró hacia los usuarios sin habilidades en la parte superior del edificio y comenzó a gritar. Tira más, lanza más fuego. Estaba hablando con la gente del refugio que lo miraba. Vamos a quemar a estos hijos de puta de monstruos hasta la muerte. Clic, clic. El arma de Park Jin-tae apuntó nuevamente a los objetivos. ¡Tang! 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 Las balas que escupían fuego volaban hacia los monstruos. Lee Seung-won murmuró en voz baja en ese momento. La batalla para que todos se muden juntos a la nueva base ha comenzado. Quedan aproximadamente 24 horas. Tenemos que sobrevivir aquí por 24 horas. ¡Bang! Lee Seung-won giró su mirada. Una espada negra estaba cortando monstruo de grado 3 tras monstruo de grado 3 en el este. ¡Tang!
Se volvió de nuevo después de escuchar un ruido agudo. El fuego ardía en el oeste. El fuego estaba quemando a los monstruos hasta la muerte. Entonces Lee Seung-won miró hacia adelante. Podía ver a Kim Rok-soo mirando a su alrededor los campos de batalla mientras estaba junto a Han Man-soo. Lee Seung-won movió la mano que estaba apretando la insignia hasta su boca y continuó grabando. Los estados actuales de los campos de batalla parecen esperanzadores. Parece factible. Sin embargo, todavía quedaba mucho tiempo para que sobrevivieran. Lee Seung-won continuó murmurando. Ojalá esa noche no llegara. Kale no escuchó ese susurro. Sin embargo, Kale comenzó a fruncir el ceño mientras miraba los campos de batalla. Necesitamos mantener a la mayor cantidad posible de nuestra gente capaz de luchar a salvo hasta la noche. El primer momento crucial. La noche sería ese momento.